El abogado barranquillero se ha visto envuelto en varias polémicas a nivel nacional. Miguel Ángel del Río, estos son los escándalos e indicios que lo persiguen. La fiscalía tiene la lupa puesta sobre el abogado petrista. Bueno, gente, hoy se confirma, gente, quién es el abogado malo del Río. El abogado fue nombrado por el guerrillero en campaña para que éste investigara la corrupción donde estaban pagando votos. Raro que este abogado malo del Río no miró la corrupción del hijo del guerrillero y del propio guerrillero que recibieron plata de narcotraficantes precisamente para comprar los votos para robarse las elecciones. ¿Quién es este abogado? Es el abogado del falso paramilitar. Paramilitar falso creado por Iván Cepeda. ¿Quién es Iván Cepeda? Miembro del grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma que este abogado ha estado, gente, en todos los escándalos y que este abogado ha callado a las personas para que no cuenten la verdad. Recordarán ustedes, este abogado recibió 50 millones del coronel Dávila en efectivo. La fiscalía corrupta no ha querido procesarlo por enriquecimiento ilícito. Y recordemos que el guerrillero habla de que nadie paga impuestos y el socio, el abogado malo del Río, recibió 50 millones en efectivo precisamente para eso, para no pagar impuestos. Estas son las ratas criminales y pedimos a la fiscalía procesar a este abogado malo del Río. El abogado barranquillero se ha visto envuelto en varias polémicas a nivel nacional. Miguel Ángel del Río, estos son los escándalos e indicios que lo persiguen. La fiscalía tiene la lupa puesta sobre el abogado petrista. Entre el derecho y la política se ha abierto campo quien fuera auxiliar de vuelo por años, con deseos de ser congresista y hasta lo pusieron a sonar con ser fiscal sin tener requisitos. Miguel Ángel del Río es un personaje misterioso. Saltó a la fama con los audios de la llamada Yeñe política, terminó defendiendo a policías involucrados e incluso hoy trabajan con él. Este abogado costeño poco a poco se fue convirtiendo en un petrista representante de una izquierda y su perfil de Twitter le ha servido de trinchera para amenazar con demandas a quien se le atraviesa y señalar de corruptos a todos los que critican al gobierno Petro. Del Río es un abogado que se ha apalancado en una mezcla explosiva y peligrosa, el derecho penal y la política. Han sido muchos los escándalos en los que su nombre aparece relacionado de una u otra forma. Algunos son indicios sobre los cuales la Fiscalía hace un seguimiento juicioso. Su relación estrecha con varios periodistas de izquierda y defensores de Gustavo Petro han sido fundamentales porque tiene defensores de oficio. Con ellos trabaja los casos judiciales que le interesan. Últimamente, Miguel Ángel del Río se ha visto salpicado por el escándalo de corrupción en la campaña de Gustavo Petro, que destapó Day Vázquez y corroboró Nicolás Petro, hijo del presidente. Es así como del Río aparece relacionado en la plantilla de 27 personas que presentó la Fiscalía y sobre las cuales Day o Nicolás tienen algo que aportarle a la justicia. De hecho, Nicolás Petro aseguró en entrevista con Semana que el abogado del Río entró a la campaña de su padre porque lo ayudó y estuvo a punto de ser cabeza de lista para la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Pero el puesto se lo terminó ganando el hoy congresista Ahmed Escaz. Este es el verdadero Miguel Ángel del Río, un abogado polémico y protagonista en el gobierno Petro y con trinchera en Twitter. Aunque no se sabe los detalles por los que apareció mencionado en la colaboración de Day y Nicolás, altas fuentes le aseguraron a Semana que Nicolás Petro tendría en su poder comprometedores audios contra Miguel Ángel del Río y podría aportarlos a los fiscales. En las últimas horas, el representante Ahmed Escaz reveló que cuando le dieron la cabeza de lista en el Atlántico por el Pacto Histórico,
Nicolás Petro le dijo: ¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones. Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro le puso oficio a Miguel Ángel del Río, aunque no le permitió ser cabeza de lista. En el Atlántico hemos designado al abogado Miguel Ángel del Río para que construya el equipo que procesará judicialmente a todos los compradores de votos en el Caribe. Comprar votos es un delito contra la democracia. Saquen videos, denúncielos. Que sepan que no van a poder. Lo curioso es que Del Río nunca vio lo que estaba pasando en la propia campaña que apoyaba, la de Gustavo Petro, la del cambio. El propio ex embajador de Colombia en Venezuela le pidió a la fiscalía que lo protegiera. Benedetti saldrá de Colombia en las próximas horas, pero no por sus amenazas, según aclaró. Calcule cuánto podría ganar invirtiendo $200 en Mercado Libre y otras acciones en crecimiento. Tradel. Portabola. El abogado Miguel Ángel del Río respondió a las críticas del representante Ahmed Escaz. Daisuris Vázquez denunció en semana que Nicolás Petro recibió unos 0,00 millones de pesos del exnarco Santander López Sierra y del hijo del turco, Ilzaca, y que parte de ese dinero sucio entró a la campaña de Petro en 2022. Nicolás Petro aceptó que los hechos fueron ciertos y dijo, al igual que su exesposa, que Petro no sabía. Sin embargo, el hijo del presidente dejó abierta la posibilidad de que Petro sí estuvo enterado de la entrada de otros dineros que entraron irregularmente a la campaña de manos de empresarios y que no fueron reportados. Euclides Torres está en la mira de la fiscalía y otros personajes, algunos conocidos. Nada de eso vio Miguel Ángel del Río. El abogado del Río se apartó de Nicolás cuando estalló el escándalo de las denuncias de Day Vázquez en semana y él le pidió que renunciara a su proyecto político. No obstante, del Río estuvo en varias reuniones con Nicolás Petro, con funcionarios del gobierno de su papá, que generaron polémica, entre ellas con Cielo Rusínquez y las entonces ministras Cecilia López y Carolina Corcho. ¿Qué hacía el penalista en dichos encuentros? Contexto: Ahmed Escaz explota contra Nicolás Petro. ¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones. Pero el abogado del Río se ha visto involucrado de alguna manera en otros escándalos que sacuden al gobierno Petro. En el caso de las fusadas a la niñera del hijo de Laura Sarabia, su nombre ha sonado porque terminó apoderando a policías vinculados en dicha investigación, que por cierto se acogieron al silencio, un derecho que en todo caso obstaculiza llegar más rápido a la verdad. ¿Por qué Del Río se convirtió en el abogado de los uniformados en un caso que estremece al gobierno de Gustavo Petro, siendo tan petrista y cercano? No se cruzan los intereses del abogado con los del gobierno y en la necesidad de que los policías cuenten la verdad de quién les ordenó chuzar. Pero Miguel Ángel del Río también apareció en el episodio trágico que terminó con el suicidio del coronel Oscar Dávila de la policía. Sus trinos a solo minutos del hecho donde ya resolvía el caso, asegurando que el oficial se había quitado la vida y, por lo cual culpaba a la fiscalía, levantaron polémica. Luego se supo que el coronel Dávila le había confiado su caso al abogado del Río y él le había dado 50 millones de pesos en efectivo. ¿Por qué en efectivo? Miguel Ángel del Río recibió 50 millones de pesos en efectivo del coronel Oscar Dávila para asumir la defensa del oficial en el proceso por poligrafía. Lo más delicado en este caso es que uno de los investigadores de la oficina de Del Río les dijo a los fiscales, el coronel Dávila se notaba muy preocupado cada vez que yo le mencionaba medida de aseguramiento y prisión, a él se le aguaban los ojos. Este hecho ocurrió solo horas antes del suicidio. Presionaron al uniformado hasta llevarlo al máximo desespero. ¿Por qué le hablaban de cárcel y medida de aseguramiento si ni siquiera la fiscalía lo había llamado a declarar?
Del Río dijo en los medios de comunicación que las presiones de la periodista Silvia Charri, de cambio, habrían sido el detonante de la decisión del coronel. Luego, Del Río se echó para atrás. Sin embargo, él no mencionó la conclusión completa a la que habría llegado uno de sus colaboradores más cercanos, el abogado Guadis Miguel Velázquez Sea, quien en entrevista judicial dijo: "Yo creo que el detonante para que el coronel Dávila tomara esa decisión fue la llamada de la periodista, además de todo lo que hablamos en la camioneta". Esa misma mañana, un equipo de la oficina de Miguel Ángel del Río se había reunido largamente con Dávila. Los testimonios de lo que sucedió en esa cita están ya en poder de la justicia. Contexto: tras revelaciones de semanas sobre presiones que habría recibido el coronel Oscar Dávila por parte de investigadores de Miguel Ángel del Río, Petro vuelve a culpar a la prensa por suicidio. Miguel Ángel del Río es un abogado mediático, apersonado de casos en los que el petrismo se ha apalancado para tener el poder, como es el proceso de la excongresista Aida Merlano. Del Río logró incluso que la mujer regresara a Colombia y él le otorgaran condiciones especiales. Merlano generó polémica a su llegada porque fue recibida como una rockstar. También resultó acompañando a Deyanira, la exesposa del cuestionado testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe. Con todo esto, el abogado Miguel Ángel del Río se ha convertido en un foco a donde apuntan muchos hechos que sin lugar a dudas tendrán que ser investigados a profundidad por la Fiscalía. Que se sepa la verdad.